Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La conferencia magistral, el uso de la inteligencia artificial en el proceso de investigación, está enmarcada en el ciclo de conferencias magistrales Pensamiento Crítico e Inteligencia Artificial, que se desarrolla en la Universidad de Colima. El día de hoy tendremos el gusto de compartir la conferencia con el doctor Juan Machín Mastromateo. Esta es una conferencia que durará 60 minutos, 45 minutos de presentación y será grabada para consulta posterior. Pedirles a todas y todos que mantengan sus micrófonos apagados y durante la conferencia las preguntas que surjan serán colocadas en el chat por ustedes, mismas que revisaremos y podremos compartirlas con nuestro ponente para retomarlas y pueda dar respuesta a las mismas. Mencionarles que en un breve resumen curricular, el doctor Juan Machín Mastromateo es profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, es doctor en Ciencias de la Información y Comunicación, especialista en alfabetización informacional, en bibliometría, bibliotecas digitales, y en la edición de documentos científicos. Cuenta con más de 160 publicaciones científicas y 150 participaciones en eventos internacionales. Es editor de la revista Information Development y editor asociado de la revista Estudios de la Información. Creó el proyecto Juantífico, una iniciativa de divulgación científica, y es coanfitrión de Infotecarios Podcast. Ha publicado las secciones Desarrollando América Latina en Information Development y la Escuela de Editores de la revista Estudios de la Información. Por todo lo anterior, su expertise radica también en el tema que hoy nos expondrá, y vamos a dejar en su voz, doctor, la presentación de la conferencia magistral, el uso de la inteligencia artificial en el proceso de investigación. Bienvenido y muchas gracias por participar con nosotros en la Universidad de Colima. Muy buenos días y saludos a mis compañeros docentes de la Universidad de Colima. Es todo un gusto estar nuevamente con ustedes en sus jornadas académicas y saludarles por esta vía. Primero que nada, les deseo un excelente inicio de año. Vamos a, sin más preámbulo, empezar con la presentación, que espero que sea de interés y sobre todo de utilidad. Y lo vamos a ver de una manera pues bastante práctica, creo yo, porque no les voy a dar muchas consideraciones teóricas, sino que vamos a centrarnos en 5 herramientas de IA para la investigación que yo mismo he usado bastante y que me parecen de las mejores de su tipo. A ver cuál de esas les gusta más y que puedan quizás incorporarla con algunas consideraciones éticas que veremos al final a sus procesos de investigación. Entonces vamos a empezar con una que me da mucho gusto que por fin la tenga en una de mis presentaciones. Se trata de Grammarly. ¿Y por qué me da mucho gusto que por fin esté en una presentación mía de este tipo? Porque en los 2 años anteriores yo recomendaba bastante esta herramienta, pero la recomendaba siempre y cuando les sirviera que solo estuviera en inglés, o que solo soportara el idioma inglés. Ahora bien, hacia finales del año pasado, finalmente estrenaron una beta en español. Me parece que todavía está en beta la versión en español de Grammarly, pero ya soporta nuestro idioma y por supuesto sigue soportando el inglés. ¿Qué es Grammarly? Se trata de un asistente de escritura que va a apoyar, y de aquí partió este desarrollo, ¿no?, en proveer un sistema que permitiera la corrección gramatical, de ortografía y de estilo. Como les dije, ya está disponible en español. Ofrece sugerencias para mejorar la claridad, coherencia, tono de nuestros textos. Algo muy, muy interesante, pero que a la vez es una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero?
¿La mala o la buena? Bueno, la mala noticia es que estas son funciones de paga, las siguientes. La mala noticia es que son de paga las siguientes funciones. La buena noticia es que tiene funciones de detección de plagio y de uso de la inteligencia artificial. ¿Ah? Y pues, a diferencia de otros detectores que, por ejemplo, quizás a nivel institucional tengan el Turnitin o el Authenticate, sabemos que son sistemas muy costosos y que uno individualmente no podría pagar. Sin embargo, Grammarly sí es relativamente accesible y tiene sus ofertas cada tanto, y si uno paga por el año de acceso, también se puede ahorrar un poco, ¿no? Entonces es un detector de plagio bastante bueno y de uso de IA, pero sí, con esa salvedad, ¿verdad? Se puede usar tanto su aplicación en el navegador web como también se puede instalar el plugin. Eso se hace automáticamente cuando uno lo instala. El plugin para Word y otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, si uso el Outlook para los correos y uso navegador web, todos deben usarlo, y el procesador de texto, va a estar disponible un botonito de Grammarly como este que ven aquí a la derecha. Aquí la pantalla de atrás muestra cómo se ve en Word. Así se ve en Word. Me marca aquí 199 sugerencias, ¿no? Y me califica mi texto en función de distintos aspectos. Por ejemplo, que esté correcto, que sea claro, que llame la atención, ¿no? Y otros más. Aquí, por ejemplo, me dice de eliminar puntos suspensivos, alguna coma, un error supuestamente, ¿no? Claro, por supuesto, aquí, como todas las herramientas de IA, puede malinterpretar algunas sutilezas del idioma y de la redacción. Entonces, no se trata de que uno pueda, uno puede, ¿no? Porque tiene la opción de aplicar absolutamente todas las observaciones de manera automática, ¿no? Pero aquí lo más favorable sería el ir revisando cada una de estas 199 observaciones para nosotros validar si aceptamos. Como ven, cada observación, luego la observación que está activa en pantalla, va a decir si la acepto o si la retiro, ¿no? Y ustedes ven acá, esta es la versión web de Grammarly. Cuando abro un documento, o bien creo un documento nuevo o subo un documento y lo abro, me van a aparecer todas las herramientas que yo tengo. Por ejemplo, puedo chatear con el documento, que otras herramientas también lo hacen, ¿no? Si quiero que haga la revisión esta de gramática y estilo y ortografía. Una que no recomiendo mucho usar, que es parafrasear. Puedo pedirle una revisión, entre otras. El humanizador tampoco lo recomiendo mucho, pero las más importantes son la detección de IA, que lo tienen aquí, es una de las últimas, y la detección de plagio. También hay un calificador de IA, y este es interesante porque aquí yo podría calificar o bien con criterios automáticos de la herramienta, o decirle cuáles son los criterios para calificar un texto. Aquí, dependiendo de lo que tenga permitido institucionalmente, esto quiere decir que yo podría, lo habilita el sistema, ponerle mis propios criterios de evaluación y realizar una evaluación, ahora sí, preliminar, de, por ejemplo, ensayos, trabajos finales, etcétera, ¿verdad? Porque yo mismo le puedo poner incluso una rúbrica, a nivel de rúbrica, para que el sistema de manera automática me califique los documentos. Por supuesto, aquí la palabra clave es la que les dije ya, evaluación preliminar, ¿no? Para después yo entrar y validar que sea cierto todo lo que calificó y yo hacer mi calificación humana, ¿verdad? Hay alternativas, por supuesto. Sabrán que cada día prácticamente hay un nuevo desarrollo de IA, un nuevo competidor entra a la arena y podemos encontrar muchísimas herramientas de todo tipo. Ahora, competidores directos de Grammarly que hayan identificado
que además sean tan capaces como Grammarly. Solamente yo me quedé con esta, pero también podrían explorar a PaperPal, que también ofrece una versión gratuita con opciones limitadas, y Trinca, que igual también, versión gratuita limitada. Las herramientas más avanzadas, las más importantes o interesantes, están bajo una barrera de paga. Recuérdense esto de los avances de inteligencia artificial, no necesariamente es por el bien de la humanidad, sino que es toda una guerra comercial. Aquí tienen los enlaces en la presentación que les haré llegar al final de la sesión. Les haré llegar esta presentación, estas diapositivas, para que sobre todo usen las ligas. Si no, también pueden encontrar a Grammarly buscando en Google, ¿sí? O en app.grammarly.com. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver otra que hace algo diferente. Esta es ResearchRabbit. Yo voy a usar esta para descubrir fuentes, para navegar la literatura y sus conexiones. Puedo agregar documentos, o bien buscando por DOI o por palabras clave. Me parece que yo también puedo subir en esta documentos. Y el chiste de ResearchRabbit y sus competidores es que puedo buscar los documentos relacionados por la citación y me va a mostrar gráficamente cómo se relaciona un documento con otro. Si es que es un nodo periférico, si es un nodo central. Y me aparece el primer autor, el apellido del primer autor y el año del documento en cada uno de los nodos. Como ven acá, cada uno de ellos es una publicación. Algo muy interesante, si usan Zotero, el gestor de referencias Zotero, se conecta con Zotero, y si yo descubro nuevas fuentes acá, yo puedo exportar las referencias a Zotero y luego buscar los textos completos para trabajar. Algo muy importante es que es totalmente gratuita. Aquí hay que revisar si esto es totalmente actual, porque a veces cambian las cosas, ¿no? Muchos desarrollos interesantes de IA. Lo malo es que al hacerse populares, al saberse útiles, pues lo triste es que lo ponen tras una barrera de paga, ¿no? Muy bien, alternativas. Alternativas a ResearchRabbit tienen a Litmaps y Connected Papers, que tienen versiones gratuitas limitadas. Una alternativa también 100% gratuita sería Insightful. Y una alternativa solo de paga es ResearchGeek. ResearchGeek es bastante interesante. Pero lo malo es que no tiene ni siquiera una demo, ¿no? Yo la conocí por haber visto una demostración. ¿Todo bien hasta ahora? Recuerden dejar sus preguntas o comentarios en el chat. Ahora, una de mis favoritas, pero su uso es bastante limitado, ¿no? O es muy específica. También me permite explorar y descubrir fuentes pertinentes para mi investigación. Esta es Consensus. La búsqueda va a ser, como en muchas herramientas de IA, totalmente semántica. Es decir, aquí yo no hago una búsqueda booleana, como en los sistemas de información científica clásicos. Pero además de ser semántica, Consensus funciona mejor si yo tengo una pregunta, ¿no? Y una pregunta que se pueda responder con un sí o no, ¿sí? Porque si yo le presento una pregunta de este tipo, por ejemplo, ¿la lectura influye en el rendimiento académico? Esa se puede responder con sí o con no. Entonces Consensus busca en las fuentes a ver si hay algunos documentos que hayan respondido a esta pregunta y me saca lo que es el medidor de consenso. Por eso se llama así la herramienta. Me dice que el 100% de los documentos, aquí sí hay que ponerle una aclaratoria bastante específica, en que me dice n igual a 17, es decir, revisó 17 estudios. En función de eso, ese 100% no se crean que es una respuesta universal, ¿no? Sino que está basada en 17 documentos específicos, ¿ah?
Pero en función de eso, esos documentos, sí, todos están de acuerdo a que la lectura influye en el rendimiento académico. Si mi pregunta no es de sí o no, o yo le presento es una afirmación, pues no me va a presentar el medidor de consenso. Pero invariablemente del tipo de pregunta que yo le dé al sistema, o el prompt, ya que pues, dije que no necesariamente va a ser una pregunta, ¿no? El prompt, la instrucción, ¿no? Lo que yo le diga que busque, me va a presentar invariablemente un pequeño texto que hable sobre lo que yo pedí. Esto está hecho con ChatGPT y me aparecen citados los documentos que afirman algo específico. Por ejemplo, dice, diversos estudios muestran que la competencia lectora, especialmente la comprensión, el vocabulario y la fluidez, se asocian positivamente con mejores calificaciones y logros en distintas materias, no solo en lengua, sino también en ciencias y matemáticas, ¿no? Luego habla de la influencia que puede tener el historial académico previo. Aquí el 4, pues yo podría hacerle clic y bajar al 4. Aquí hay un ejemplo, pero aparece el resultado 5, ¿no? Después de este texto generado por IA, ¿no? Me presenta cuáles son al menos esos 17 documentos que analizó, ¿no? Este es el numeral 5, o el numerado como 5. Me dice el título. Aparece un pequeño extracto donde el extracto puede estar relacionado directamente con la pregunta que yo le hice. Aquí habla de una correlación, ¿no? Unas habilidades fuertes de lectura están positivamente correlacionadas con un rendimiento académico más alto, ¿no? Aquí da en el clavo, ¿verdad? En lo que sería la respuesta a mi pregunta. Entonces tengo este extracto. Y luego cada resultado va a tener o no ciertos stickers. Si es una revisión sistemática, como dice acá, si es un estudio observacional, si apareció publicado en una revista muy citada, si se reconoce esa revista como de revisión por pares muy rigurosa, tiene distintos stickers. Luego me dice cuál es el año, el número de citas que tiene el documento, el apellido del primer autor, dónde fue publicado, en cuál revista, si es un artículo, ¿verdad? Luego yo puedo hacerle clic para ir a buscarlo por su DOI, puedo pedirle de una vez la citación, ¿no? Distintas cosas. Incluso creo que vamos a tomarnos un momentito para verla en línea, para mostrarles también algunas cosas adicionales como los filtros. Y aquí no le avancé a la diapositiva. Como les dije, vamos a repasar. Busco usando una pregunta o idealmente una pregunta. Si es una afirmación, tampoco no pasa nada. Porque ¿para qué podría usar consensos? Yo podría usarlo para una exploración inicial de las fuentes, cuando yo ya tengo elaborado mi problema de investigación, o ya tengo las preguntas o las hipótesis, para ver cuáles estudios han ahondado en estas y qué resultados han obtenido. Entonces esto me suena pertinente para lo que es una revisión de literatura, pero también para lo que es una discusión, ¿verdad?, de un trabajo de grado o también, por supuesto, un artículo científico que debería tener una sección de discusión. Porque si yo ya tengo resultados en función de relaciones entre variables, yo lo que hago es construir una pregunta o una afirmación que indique cuál es el efecto que yo encontré y pedirle a Consensus que me dé alguna respuesta, ¿no? Por ejemplo, que yo haya investigado precisamente que las habilidades de lectura influyen positivamente en el rendimiento académico. Pero quizás sea un poco complicado encontrar en sistemas de información científica tradicionales esa relación específica. Puede estar en parte del título o el resumen, pero como sabemos hay algunos títulos o resúmenes muy malos, ¿verdad? Eso es lo bueno de la búsqueda con sistemas de IA, ¿verdad? Y que está completamente aprobada la Consensus en cuanto a las fuentes que usa. Porque las fuentes que usa vienen de Semantic Scholar y también hace un análisis de Google académico. Entonces usa una base de datos muy buena,
de acceso abierto y por supuesto usa la base de datos más grande de todas, que es la de Google Académico. ¿Ok? Entonces, pues sí, para la revisión de literatura y discusión. Es útil para la discusión, buscar resultados concretos y cubrir vacíos en la literatura. Identifica los tipos de estudio, como les dije con estos stickers o especie de stickers, revisiones sistemáticas, metaanálisis, revistas rigurosas, altas citas o estudios observacionales. Va a escribir la respuesta narrativa, que es la que ven acá en la pantalla, usando ChatGPT, y la ficha de cada documento puede tener la respuesta a mi pregunta, como es el caso de la captura de la parte baja de la diapositiva. Permite también chatear con cualquier resultado y ofrece funciones gratuitas limitadas, ¿no? Me encantaría poderla pagar, pero considero como prioridad otras. Sin embargo, para mí me han alcanzado las funciones gratuitas porque si es por ahora son bastantes generosos. Alternativas, Site. Esta no es generosa, ofrece solo una prueba gratuita de 7 días. Y Evidence Hunt, pero esta es especializada para las ciencias de la salud. ¿Ok? Vamos a ver un poquito Consensus, así en vivo y directo. Vamos a verla. A ver acá. Consensus. No, ese cons no es. Consensus. Y creo que tengo que cambiar la pantalla. No, ya la cambié. Okay. Ahí deben estar viendo Consensus. Y fíjense que yo tengo una búsqueda. Tengo distintos tipos de búsqueda. Una rápida, donde me promete hacer un resumen de 10 publicaciones. Una Pro, y aquí aparecen las limitaciones de la cuenta gratuita. Me dice que me quedan 25. Estas se renuevan cada mes, que es lo interesante. La Pro va a hacer un análisis de 20 documentos. Y la Profunda, que me dice te quedan 3, va a hacer incluso una revisión de literatura. Y esta es bien simpática porque lo hace en función de criterios de búsqueda sistemática usando la metodología Prisma. Eso sí, no se trata de que ustedes vayan a copiar y pegar la revisión que haga Consensus y enviarla directamente a una revista, ¿no? La revista se los va a rechazar. Esta revisión de literatura va a tener 50 fuentes. Aquí, por el bien del tiempo, vamos a usar la Pro, ¿no? Y vamos a ver los filtros que tiene. General, como en todo sistema, aparece primero un filtro de limitación por fecha de publicación. Puedo pedirle cualquier fecha, últimos 2 años, últimos 5, últimos 10, o ponerle yo un número específico. Vamos a ponerle últimos 5. Puedo pedirle alguna revista que esté en algún cuartil en específico, ¿no? Aquí sí se las debo, es decir, si considera es la Web of Science o Scopus. Eso sí sería una buena pregunta. Yo siempre lo dejo en cualquiera. Si quiero que tengan un mínimo de citaciones los documentos, pueden dejarlo en 0. Excluir preprints, esto puede ser o puede no ser pertinente, dependiendo de sus propios gustos. Solamente estar al pendiente de que si dejo apagado el excluir preprints, que por supuesto pueden aparecer, y debo tener conciencia de qué es un preprint, ¿no? Un preprint es un documento científico, claro que sí, pero no ha sido evaluado, ¿no? Entonces ahí puede haber cualquier barbaridad, ¿no? Puedo activar el preguntar a los documentos, puedo activar que sean solo de acceso abierto, tengo un filtro para indicar metodologías específicas. Aquí algo importante que deberían agregar es un filtro para cuantitativo y para cualitativo. Eso sería un asunto pendiente, me parece. Pero si quiero, por ejemplo, solo revisiones de literatura, tamaño de muestra, duración del estudio, me imagino,
Solo estudios controlados, solo estudios con humanos, campos de investigación. Entonces, ven, tienen bastante, ¿no? Y países, ¿no? Los países de filiación de los autores. Yo voy a dejar solamente esos dos filtros y le voy a decir, y fíjense que acá yo puedo preguntarle incluso en español, aunque no tenga la interfaz en español, sí lo soporta. Entonces, digamos, el uso de IA por parte de los estudiantes colapsa sus habilidades cognitivas. Y como es una pregunta, le voy a poner sus signos de interrogación. Vamos a ver qué va haciendo el sistema. Y me dice cuáles son los pasos que está tomando. Ya encontró, está leyendo. Puede afectar negativamente las habilidades cognitivas si hay sobredependencia, pero un uso moderado y guiado también puede potenciarlas, ¿no? Según 7 estudios, el 43% dijo que sí, 29% que no, y quizás sí, quizás no, 29%. No, hay un 0%. ¿Falsa alarma? Bueno, no sé. Vamos a ver, aquí aparece el texto que les digo que está generado por IA. Revisiones y encuestas señalan que la sobredependencia en sistemas de diálogo IA se asocia con menor pensamiento crítico, analítico y toma de decisiones más pobre, al aceptar respuestas sin cuestionarlas. Y miren, tienen un término aquí bien interesante que yo no había visto: cognitive offloading. Un estudio mixto de 300 participantes halló que la alta dependencia de IA se vinculó con 17.3 puntos menos en pensamiento crítico y 22% menos retención de conceptos. Y yo puedo poner incluso el mouse sobre ese 2 y ya me aparece una pequeña ficha de cuál es el estudio, ¿no? Aquí tuvo la amabilidad también de sacarme una tabla. Tipo de uso de IA, efecto principal reportado, habilidades afectadas y cuáles son los documentos que hablan de eso. Conclusión, ¿no? Y luego aquí tengo los resultados. Yo puedo seleccionar alguno, hacerle clic. Aquí carga el resumen. Si estuviera en acceso abierto, de una vez me carga, como es el caso. Ven que el candadito está abierto acá. Y me carga el texto completo, que de una vez yo podría hacerle clic acá y bajarlo, ¿no? Es una revista publicada, me parece haber visto, sí, en Springer. Es Springer Open. Ok. Interesante, ¿no? Ok, bueno. Vamos a, por el bien del tiempo, regresarnos a la presentación para mostrarles otra. Esta es una implementación de IA muy sencilla. Lo interesante es que les permite interactuar un poquito más con las fuentes antes de decidir si yo quiero descargar un documento, o antes de saber si, o para saber, mejor dicho, si un documento es pertinente o no para mi investigación, que es Dimensions. Esto, si lamentablemente no tenemos acceso a un Scopus, una Web of Science, una base de datos un poco más controlada en cuanto a su calidad, pues bien podríamos usar Dimensions. Eso sí, es un poco más grande y tengo entendido que no hace gran cosa de evaluación en las fuentes que incluye. Sin embargo, acá el sentido es mostrarles lo que pueden hacer con, o qué es lo que tiene el sistema de IA, porque en Dimensions, no sé si lo ubican, ustedes buscan usualmente usando todavía la búsqueda booleana, aunque ya pueden usar preguntas y afirmaciones, ¿no? También ahí sirve la IA de Dimensions, pero para mejores resultados todavía la búsqueda booleana, y también para tener resultados más amplios, ¿no?
porque no se queden solamente con lo que les diga Consensus, aunque les arroje unas 20 o 30 referencias muy útiles, pues ese no va a ser todo el trabajo de búsqueda de fuentes. Ahí, digamos, quizás yo identifico cuáles son las fuentes, la parte nuclear de la bibliografía, ¿no? Luego yo puedo usar algo como Dimensions para ampliar un poco el repertorio que tengo yo entre mis fuentes, ¿no? Para ampliar un poco más y hacer una revisión un poco más extensa, ¿no? Cada vez que yo abra un documento, yo tengo su ficha. Esta es la ficha, por supuesto, de un artículo publicado y la ficha dentro de Dimensions. Tengo cuál es el tipo de publicación, artículo. Me dice cuál es el título, en qué revista fue publicado, el volumen, el número de artículo en este caso, si fuera número de páginas estaría ahí, el mes y año en el que fue publicado, luego el DOI, los autores, y fíjense, la revista y los autores tienen el texto en azul, así que yo podría hacerle clic y eso me lleva a otra búsqueda solamente por o bien la revista o cada uno de los autores, ¿no? Aquí es donde aparece lo de IA y por eso tiene estas 3 estrellitas que en algunos sistemas se están usando, ¿no? Como el icono de IA, ¿verdad? Me aparece resumen. Vamos a ampliar esto porque son 3 cosas en una, ¿no? Primero me saca un resumen. No, perdón. Dice resumen o sumario, podríamos decir. Lo primero es un TLDR, como aparece acá. ¿Identifican esa nomenclatura, esas siglas? Bueno, en el lenguaje de Internet, el TLDR es el inglés de Too Long Didn't Read, es decir, demasiado largo no lo leí, ¿ah? Entonces se trata en este caso de un resumen mucho más corto que un resumen, que un abstract, ¿verdad? Algo muy interesante es que usualmente me pone qué tipo de estudio se hizo, la muestra si corresponde y el ámbito en el que se hizo el estudio, ¿ah? Entonces aquí dice, el estudio investigó el impacto de un programa de estimulación cognitiva en la comprensión lectora y el rendimiento académico de estudiantes de primaria. 196 estudiantes, niños. Entonces ya me da varios datos que me permiten, datos que muchas veces son claves, ¿verdad? Para definir si un estudio específico me sirve o no para mi bibliografía, ¿verdad? Y me resume en una pequeña oración los resultados. Luego tengo otra síntesis generada por IA, que son los highlights, o digamos, cuestiones o afirmaciones clave, ¿no? Me dice, el estudio investigó tal, fueron un total de 196 niños de 23 instituciones educativas, los resultados indican tal cosa, los resultados subrayan la efectividad, ¿no? Esto no está en el artículo, digamos, no está textualmente en el artículo, esto lo generó la IA de Dimensions, ¿no? Entonces, usando estos 3 elementos yo podría definir mejor si un documento me sirve o no, sin siquiera descargarlo. Además de usar el título y el resumen para esa decisión, que era lo que usualmente utilizábamos, ¿no? Para tomar la decisión si descargaba o no un documento. Luego, las palabras clave principales y, por ejemplo, acá si no me llevo muy bien con aquello de la búsqueda booleana, yo podría mejorar mi estrategia de búsqueda tomando en cuenta estas palabras clave. Si yo estoy buscando documentos como este, reviso esta lista, veo mi búsqueda booleana a ver si yo ya he usado esas palabras o si por el contrario debería incorporar en mi búsqueda booleana estas palabras clave. Esta no la vamos a mostrar por el bien del tiempo, porque también es muy sencilla, ¿verdad? La implementación de IA en Dimensions, pero puede ser útil. Ahora sí. Esta se ha convertido en toda una navaja suiza. SciSpace. Entonces, SciSpace. Digamos lo central o la función inicial con la que empezó este sistema es hacerle también una pregunta y que responda un texto narrativo citando publicaciones.
así como ustedes lo tienen acá en la primera captura que presento. ¿Cómo afectan las redes sociales al proceso de selección de una universidad? Entonces dice, de 5 documentos, estos son los resultados. Y usa ChatGPT para dar su respuesta, así como hacía Consensus, ¿verdad? Me sugiere una pregunta relacionada también, ¿no? Esta es muy parecida, ¿no? En lugar de decir cómo afecta, la pregunta sugerida es ¿cuál es el rol? ¿Verdad? Aquí también en el texto me señala cuáles son los documentos, o va haciendo citaciones, y luego yo puedo ver cuáles son, a ver si me interesan o no. Pero yo no necesariamente tengo que hacerle preguntas. Yo también puedo buscar por documentos o puedo subir PDFs que yo ya tenga. Puedo analizarlos rápidamente en función de sus partes, por ejemplo los métodos. Aquí ustedes ven que tengo 10 documentos acá y hay una columna que dice Insights. Así, si yo fuera a ver métodos, tendría una columna que dijera métodos, y lo que hace la IA es analizar el documento para sintetizar su metodología. Si yo quiero ver rápidamente una serie de documentos, la metodología que han usado, para identificar, ok, si yo necesito específicamente estudios cuantitativos que tengan una muestra, ¿cómo se dice?, probabilística, con ciertas características, o por el tipo de grupo, ¿verdad?, que conformó esa muestra, puedo identificarlo más rápidamente con la IA que, por supuesto, revisando yo mismo manualmente la sección de metodología. O puedo usar también categorías de análisis preestablecidas, que yo puedo decirle, bueno, ¿cuáles son tus categorías de análisis? Muchos me van a aparecer, por ejemplo, metodología, resultados, esta de Insights. Esta sí la vamos a ver, me parece que un momentito. Creo que sí tenemos todavía un poquito de tiempo. O puedo agregar yo categorías nuevas. Puedo usar prompts avanzados para crear una categoría de análisis sofisticada que puede depender, por ejemplo, de mis propios métodos de análisis de datos, ¿no? O mis conceptos, mis constructos típicos de mi propia investigación, ¿no? Aquí yo dije, le creé una nueva columna, cada columna es una categoría de análisis. Entonces yo digo, sinergias entre sectores e interdisciplinarias, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es la instrucción? Realiza un análisis completo del artículo para identificar cómo esta investigación del área de bibliotecología y ciencias de la información contribuye a otras áreas y cuáles oportunidades de investigación interdisciplinaria pueden emerger. Si el documento lo tiene, debería analizar en función de esta instrucción, ¿no? Entonces, puedo usar categorías de análisis ya preestablecidas o yo generarlas, ¿no? Eso sería quizás lo más útil del sistema, y esto fue lo que me vendió a mí el sistema. Esta es una de las que yo pago, ¿no? Yo pago de las que les mostré, pago Grammarly y SciSpace. Puedo importar documentos, como ya les dije. Ofrece funciones gratuitas limitadas y trasciende las limitaciones de búsqueda en textos completos, permitiendo la generación aumentada por recuperación. No es lo mismo que yo siga buscando de manera tradicional, usando, si tengo el PDF ya de un artículo científico, usando palabras clave en que, por ejemplo, diga, voy a buscar qué dice de modelo educativo cada uno de los artículos que yo tengo en el gestor de referencias. Bueno, pongo la frase modelo educativo. Pero si tengo también documentos en inglés, en francés, en portugués, tengo que hacer una búsqueda por cada uno de los idiomas, y también tener en cuenta que los autores pueden estar hablando de modelo educativo, pero usando otra expresión sinónima, ¿verdad? Aquí lo interesante de la búsqueda, si dejo esta tarea en la IA,
Lo interesante es que la IA va a buscar, sí bien, por esas palabras, pero también por sus sinónimos y va a examinar el contexto para determinar si un documento habla de un tema específico, aún sin mencionarlo como un humano lo mencionaría, un humano específico, ¿no? Porque también distintos investigadores pueden usar distinta terminología, ¿no? ¿Tiene sentido? La generación aumentada por recuperación es un concepto bien interesante del uso de la IA y especialmente para la investigación, en que yo lo que hago principalmente es tener un control de la base de conocimiento con la que yo estoy trabajando. Hagan de cuenta, para explicar esto, de qué se trata. Si yo hago una pregunta a ChatGPT o a Gemini o a Cloud o el que ustedes quieran, me va a dar una respuesta. Pero luego, ¿en qué está basada esa respuesta? ¿En cuáles fuentes? Es muy difícil determinarlas. La generación aumentada por recuperación específica que yo, como usuario, voy a determinar y delimitar cuáles son los documentos con los que la IA va a trabajar y voy a generar criterios específicos con los cuales la IA va a analizar los documentos. Yo estos análisis que haga acá me los puedo exportar en un archivo de Excel o de datos y luego trabajar con esos resultados. Alternativas similares tienen a Scholarcy, a Lateral y a Elicit con funciones gratuitas limitadas. Vamos a asomarnos muy rápidamente por SciSpace. SciSpace. Para mostrarles por qué yo digo que es prácticamente una navaja suiza ahorita. Porque yo tengo la parte tradicional, como la que les mostré, la de mi biblioteca. Y aquí, por ejemplo, yo tengo todas las categorías de análisis que generé, ¿no? Por ejemplo, aquí puse el rol de la información, ¿no? Pero yo puedo decirle agregar columna. Aquí están las predeterminadas, que si un resumen, resultados, una introducción resumida, los métodos usados, ¿sí? Pero estas son categorías de análisis creadas por mí. Entonces aquí algo muy interesante que me parece que no está en la diapositiva es que le digo que si el tema no está en el artículo, que claramente declare no aplica. No infieras o asumas contenido que no está presente en el documento. Esto un poco para contrarrestar la manía que tienen las IA de ser muy complacientes, ¿verdad? Entonces, si no saben algo o no encuentran algo, lo inventan, ¿verdad? Un poco para evitar eso. Sin embargo, fíjense, asistente de IA para automatizar tareas de investigación diarias. Entonces, tengo varias tareas. Si quiero hacer una revisión de literatura, escribir un borrador, generar un diagrama, o usar la revisión profunda, buscar en PubMed, en Google Académico, en Archive, etc. Hacer un documento de Word, una presentación, una infografía, ¿no? Tengo mi detector de IA, un generador de citas, paráfrasis, encontrar temas, hacer revisión de literatura, ¿no? Vamos a ver acá si yo tengo algo interesante de lo hecho recientemente. Aquí de otra charla me pidieron que buscara si el café es una droga socialmente aceptable. Entonces aquí me pide que responda a esto, que son características de las fuentes, a analizar. Se lo respondo y hace una búsqueda profunda, ¿no? Luego me da mis resultados. Okay. Y por ahí medio escondido hay una opción que me permite incluso generar un podcast breve de audio a partir de un artículo. ¿Ah? Qué interesante, ¿no? Vamos a volver a la presentación ya para ir cerrando. Ahora bien, unas breves consideraciones éticas. Bueno, no consideren o no pretendan que la IA va a sustituir el razonamiento, la argumentación y la responsabilidad, sobre todo, de un investigador.
hay que estar al tanto que generan textos que pueden tener plagio, a su vez, sobre todo si yo no puedo determinar cuáles son las fuentes que utilizo para crear una respuesta. Ya es sabido que se alucina referencias, es decir, hace citas y presenta referencias a documentos que nunca han existido. Otros tipos de alucinaciones y por supuesto también tiene sesgos. El copiar y pegar pues no sería válido, sobre todo frente a una revista. Se determina que vulnera la integridad y originalidad de la investigación. Sí, yo les recomiendo mucho usar las herramientas para explorar la literatura, organizar ideas, para apoyarse en una redacción inicial, y ahí me faltó para también crear categorías de análisis específicas como se los mostré en el SciSpace, que son cosas bien útiles. Tengan en cuenta que las políticas editoriales actualmente están en una etapa en la cual son bastante restrictivas en cuanto al uso de la IA, y su incumplimiento puede derivar en rechazos o incluso sanciones hacia los autores. En sí, pues aunque Consensus me haya dicho que puede que sí, puede que no, a mí sí me parece que puede debilitar el pensamiento propio y arriesgar la ética y la integridad de la investigación. Así como un bonus track, les invito a revisar un asistente de IA que yo hice con ChatGPT, que está especializado en ayudarnos a crear productos de divulgación científica. Productos, como les llama el SNI, de acceso universal al conocimiento. Ahí tienen el código QR para probar el asistente, y si buscan mi canal pueden encontrar un video donde les explico cómo lo diseñé y cómo usarlo, con algunas recomendaciones. No es necesario que tengan una cuenta de paga con ChatGPT para utilizarlo. Entonces ahí se los dejo, se llama Divúlgame o Divulgamex. Y bueno, agradeciendo mucho su atención, interés y por supuesto el haberme invitado a estar nuevamente con ustedes y compartir. Si les gustó este contenido, les comento que pueden visitar mi canal y sobre todo suscribirse. Esa es la mejor manera de dejarme propina, si les gustó la presentación, porque desarrollo contenidos parecidos a estos. Contenidos de IA, pero sobre todo videos sobre información, investigación y publicación científica, con un toque de tecnología, humor y cultura pop. No lo olviden nunca, es Juan, es científico, es Juantífico. Bueno, quedo atento a cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Machín, por su interesante presentación sobre estas 5 herramientas que son muy útiles para la investigación. Hay algunas preguntas dentro del chat, desde las felicitaciones al uso de otro tipo de estrategias. Por ejemplo, hay una pregunta que hace la doctora Albania Padilla. En la experiencia, ¿cuánto tiempo toca el aprendizaje de estas herramientas? Pues en tiempo específico sí no sabría decirle. Depende también, por supuesto, del usuario y de ver de mi propia habilidad en descubrir cuáles son las funciones. Yo incluso inicié con esto de la IA gracias a un colega que me hizo un recorrido por el propio ChatGPT y que empecé a entender lo que podía hacer, ¿no? Entonces está un poco en ver cuáles son mis necesidades y conocer cuáles son las funciones del sistema. Aquí lo mejor para mí es escuchar a alguien más, el desarrollar este tipo de explicaciones para yo después, en función de eso, zambullirme en lo que es la aplicación y ver si hace algunas otras cosas más. Si es un poco de estar viendo el sistema. Pero pues dependiendo del sistema, sistemas muy intuitivos y que tienen una función muy específica, así tipo Consensus, yo en media hora, en una hora ya puedo saber todo lo que hace el sistema, ¿no? SciSpace ahorita ya es un mundo, ¿no? Yo mismo, que incluso aún pagándola, yo mismo no he usado, yo creo que ni el 20% de las opciones que ofrece, porque en verdad ha crecido mucho como sistema. Pero bueno, es de animarse a entrar a las aplicaciones. Aquí
pues les di una probadita. Lo importante es que las 5 herramientas son totalmente diferentes o tienen características muy diferenciadoras. Entonces ustedes pueden decir, me interesó más esta o me interesó más esta otra, y entonces que se vayan directamente a ver si les gustan y si les ofrece algo que puedan incorporar en su flujo de trabajo. Sí, muchas gracias. Es interesante esta, y algunas de las preguntas también van con cierto enfoque hacia áreas del conocimiento. Es muy interesante, por ejemplo, nos dice el doctor Francisco Martínez, todas las plataformas, y algunas de ellas hacen una sugerencia para el uso de SciFinder para compuestos químicos. Entonces esto pues configura el interés del investigador. La otra cuestión es en una pregunta, ¿cuál es su opinión de esta plataforma, la última que nos presentó, SciSpace, con respecto a Perplexity? Perplexity es prácticamente un chat GPT potenciado. Incluso sabemos que podemos usar varios modelos de lenguaje a la vez con Perplexity, pero está especializado en preguntas, respuestas y análisis, digamos, como lo llaman las investigaciones profundas, que de profundo no tienen nada, ¿no? Pero en SciSpace lo interesante es que yo puedo trabajar con una gran serie de documentos. Sí, me parece que en Perplexity yo puedo trabajar con unos pocos documentos a la vez. SciSpace me permite crear bibliotecas completas en donde puedo poner todas mis fuentes y hacer muchas cosas, como lo que les decía, crear categorías de análisis para analizar rápidamente la literatura, o que la IA me apoye en mi análisis. Y además luego tengo otras herramientas como la de crear una infografía, una presentación. Incluye muchísimas más herramientas. SciSpace me parece mucho más avanzada y más adecuada para la investigación, pero bueno, es también mi opinión. Sí, muchas gracias. Hay una preocupación también aquí, por ejemplo, Hortensia Parra dice que se ha publicitado sobre la falta de privacidad de la información que se inserta. ¿Qué pasa cuando se hace una revisión de redacción de un escrito con información para publicación o patentes? O también de documentos institucionales, ya que algunos docentes pueden insertar datos sensibles. Bueno, aquí no les tengo una respuesta definitiva. Si ustedes leen los acuerdos de usuarios de estas herramientas, pues cada uno va a decirle que mantiene la privacidad de los usuarios, pero es difícil de creer a cualquier empresa tecnológica, ¿verdad? Entonces aquí úsese bajo su propio riesgo, ¿no? Yo sí he trabajado con documentos inéditos míos propios, no trabajaría con documentos de otros, ¿no? Pero entendiendo los riesgos. Y bueno, aquí no hay mucho de otra, pero también preguntarnos, ¿es acaso mi propio correo electrónico seguro? Creo que no. Sí, y menos ahora con el registro de los teléfonos, ¿verdad? Bueno, muchos de las enunciados aquí son de felicitaciones por su trabajo, también que ven su plataforma, y pues muchas gracias por compartir estas experiencias de inteligencia artificial en la investigación. Creo que si quedaran algunas preguntas en el chat, podrían compartirse desde la Universidad de Colima para que usted personalmente pudiera contestarlas. Agradecerle, doctor, y bueno, vamos a hacer la presentación de su constancia de participación en esta sesión de Jornadas Académicas 2026. Y la constancia dice lo siguiente: al Juan D. Machín Mastromateo, por dictar la conferencia magistral Uso de la inteligencia artificial en el proceso de investigación como parte de las jornadas académicas del 12 al 21 de enero de 2026, en modalidad en línea con duración de 1 hora y valor curricular. Muchísimas gracias, doctor. Yo te tengo una duda adicional, ¿la D de qué es? ¿De su nombre? Está Daniel. Daniel, muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias a ustedes y será hasta la próxima. Muchos éxitos. Muchas gracias a todo el profesorado que se incorporó aquí a esta presentación. Muchas gracias.